Y hoy vamos a hablar de restaurar la relación con la palabra como la fuente de sabiduría para los últimos tiempos. Así que prepárate, porque hoy te vas a ir con hambre por la Biblia, hoy te vas a ir con entendimiento y con muchas herramientas. Sabes que la Biblia es como un pozo de petróleo, una mina de oro. O sea, si aprendes a escudriñarla y a relacionarte con la palabra, te volvés millonario. Pero no de dinero, sino de revelación. Porque créeme que la revelación tiene más valor que todo el oro del mundo. Y Dios hoy quiere darte estas herramientas. Así que prepárate, porque te prometo que después de este devocional vas a salir con un hambre por la Biblia. Y esto te va a hacer un hombre, una mujer sabia para todas las cosas de la vida. Y esto es maravilloso. Wow, estamos hablando de los 5 ministerios, no como 5 personas, sino como 5 dinámicas. Más allá que Dios levanta personas específicas, pero 5 dinámicas que Dios quiere que estén activas en todos los hijos de Dios para formar a Cristo y ser integrales. Dios está comprometido con que seamos una iglesia integral. Y dice Efesios 4 que para que esto suceda, Dios nos dejó un diseño que son 5 áreas que si las desarrollamos vamos a crecer a la plenitud de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. Ahora, Maxi, quiero empezar preguntándote, ¿qué relación crees que hay entre la sabiduría bíblica, entre hijos e hijas de Dios que se acercan sanamente a la palabra, con revelación, con entendimiento, y las dinámicas de los últimos tiempos y el escenario que viene para las naciones? ¿Cuán importante es tener una relación restaurada puramente, genuinamente con la Biblia en relación a las dinámicas de los últimos tiempos? Bueno, para mí esto es vital, restaurar nuestra relación con la palabra, no como una letra muerta, sino como algo que está vivo y hay un mensaje profético e integral de principio a fin, va a ser fundamental para poder estar en pie en los últimos tiempos. La Biblia una y otra vez cuando se acerca a estas palabras se pregunta quién va a poder prevalecer, quién va a poder estar en pie, e incluso una y otra vez dice que como que divide las aguas. Una y otra vez 2 tipos de personas se van a levantar en los últimos tiempos. Una iglesia va a ser sabia, una parte de la iglesia va a ser sabia y otra parte va a ignorar. Le va a parecer que no es tan importante estas dinámicas. Y Jesús las llama insensatas, imprudentes. Es imprudente el que siente que no es tan importante meterse a estudiar esto. Y cuando Jesús abordó este mensaje de cómo prepararnos para los últimos tiempos, hizo mucho énfasis en que en los últimos tiempos una de las dinámicas, uno de los enemigos más grandes que van a ir en los últimos tiempos iba a ser el engaño. Más que la persecución, más que el sistema de... No, el engaño. En Mateo 24, del versículo 5 al 12, él empieza a abordar, Jesús empieza a enseñar y dice, lo primero que les dice, miren que nadie los engañe. Antes de contarle ninguna tendencia, de hablarle, dice, miren que nadie los engañe porque van a venir muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Y dice muchas veces, tenemos que cuentes cuántas veces aparece la palabra muchos en los versículos del 5 al 12 en Mateo 24. Una y otra vez dice muchos falsos profetas, muchos van a ser engañados, muchos van a tropezar. Esta palabra tropezar habla de que la fe de muchos va a correr peligro. Por eso es vital estudiar este mensaje, porque este mensaje, en las palabras de Jesús, nos va a prevenir de 3 cosas. 1, de ser engañados. 2, de tropezar, es decir, de que nuestra fe corra peligro. Y 3, de que se nos enfríe el amor. Wow. Quiere decir que si nos metemos y restauramos nuestra relación con esta palabra, vamos a estar previniendo nuestras vidas de enfriarnos, de ser engañados y de tropezar con las trampas que va a haber. Por eso creo que restaurar este llamado es un llamado a decir, en los últimos tiempos muchos, porque Jesús va a decir, muchos van a ser insensatos y muchos van a agarrar este mensaje. Y una y otra vez se para Jesús para decir, la clave va a ser abrazar este mensaje. Entonces, en Mateo 24 vemos todo este panorama, ¿sí? Esta descripción de la confusión, del caos de los últimos tiempos,
Yo digo, caos afuera, con las dinámicas como esta pandemia y ese tipo de cosas, y confusión dentro de la iglesia. Y en Mateo 25, versículo 2, ahí lo tienen los apuntes que les dejamos, Jesús va a decir que en ese contexto de los últimos tiempos, el 50% de la iglesia va a ser necia o imprudente, y el 50% va a ser sabia, ¿sí?, o prudente. Entonces es muy bueno entender que en los últimos tiempos todo este engaño y todo lo que va a pasar va a encontrar a estos falsos maestros, y hoy me imagino por las redes, y Jesús estaba hablando de la globalización, dice, muchos, quizás tiene que ver con que Jesús sabía el acceso que hoy íbamos a tener a cualquier voz, y de vuelta el énfasis es, va a haber muchas voces, pero la única manera de no ser confundido es que escuchen esta voz, ¿sí? Esta voz que tengo acá en mi mano. Esta es la voz de la sabiduría y este es el filtro de absolutamente todo. Entonces me gusta esta definición de sabio, que sabio es quien se alinea a la palabra de Dios. No hay otra fuente de sabiduría que la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios, tu relación con la palabra de Dios determina tu nivel de sabiduría. Entonces, ¿querés ser sabio? Necesitas crecer en tu relación con la palabra. Y va a haber dos avivamientos en los últimos tiempos. Yo pensaba en estos días, por un lado Dios dice, va a haber un avivamiento del reino de Dios, pero algo que meditaba Maxi es que cuando Dios trae un avivamiento, todo se aviva. O sea, en otras palabras, un verdadero avivamiento aviva el cielo y el infierno, porque se aviva el cielo, pero el enemigo reacciona a eso. El libro de los Hechos es un libro de avivamiento del cielo, pero también del infierno, ¿no? De persecución, de martirio, de ataques. Entonces tenemos que entender esto. Dios va a traer un avivamiento, una iglesia integral, pero esa iglesia integral también va a manifestar el infierno. Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Y una de las estrategias que más va a usar Satanás en los últimos tiempos es el engaño y la confusión. Y la mejor manera de ser libre de esos es aprender a crecer en sabiduría bíblica. ¿Sí? Entonces la gran pregunta de hoy es cómo crecer en sabiduría bíblica. No, y esto que decías, las dos cosas van a crecer juntos. A veces no tener una comprensión del mensaje nos puede llevar a creer que todo va a ir solamente cada vez mejor o tirar para el otro lado, que todo solamente va a estar cada vez peor. Y Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Ustedes encárguense de hacer crecer el trigo. La cizaña también va a crecer. El mundo va a estar cada vez más en oscuridad, pero la iglesia va a brillar, va a resplandecer en los últimos tiempos. Por eso es necesario adoptar la narrativa bíblica. Porque si no podemos creer que cada vez va a estar todo solamente mejor o que solamente cada vez va a estar todo peor. Y las dos cosas van a suceder juntos hasta el día de Jesucristo, en que Él va a separar y va a provocar estas dos cosechas que va a ser grandioso. Amén. Entonces queremos decirte esto. Necesitamos perfeccionar, potenciar y fortalecer nuestra relación con la palabra viva de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Anotá esto por ahí. O sea, no importa si sos maestro, teólogo, querubín, arcángel, no sé cómo te considerás, sea cual sea tu posición, necesitamos fortalecer la relación con la palabra viva de Dios a través del Espíritu Santo para lo que viene. No es una opción, es imprescindible. Y veo muchos pastores hoy cursando en misión y quiero decirte, la mejor manera de fortalecer a la iglesia para lo que viene es que los guíes a restaurar estas 5 áreas: su carácter pastoral, su compasión por el prójimo, su sabiduría bíblica, su sensibilidad profética y su madurez apostólica. Esa va a ser la iglesia, escuchen bien, no es que va a sobrevivir en los últimos tiempos, que va a brillar, que va a alumbrar, que va a hacer temblar el infierno. Hay una iglesia victoriosa en los últimos tiempos, pero no es casualidad, es una iglesia integralmente preparada y la palabra de Dios es clave, ¿no? Entonces, Maxi, vamos a seguir ahí los apuntes que les pasamos, pero ¿cómo crecer en sabiduría bíblica? Y vamos a hablar de 4 formas prácticas para crecer en sabiduría bíblica. Muy bien. La primera, queremos darte herramientas prácticas. Ojalá puedas agarrar y decir, estas van a ser armas con las cuales yo voy a crecer en esta sabiduría. Y la primera arma, y está en el primer lugar a propósito, es que necesitamos estudiar
desde la intimidad. A mí me encanta este primer versículo que les pusimos ahí, porque estaba este escritor del Salmo, estaba Asaf, lidiando con un tema difícil. Estaba luchando con Dios, con sus pensamientos de por qué hay personas que trascienden la vida siendo malvados, y estaba que por qué iba a pasar en los últimos tiempos con ellos, y no podía entender. Pero llega el versículo 16 que dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Wow. Está diciendo el escritor, para mí era difícil entender esto. Hasta que entré en la presencia, hasta que entré en el santuario, entonces comprendí. Tratar de crecer en la sabiduría bíblica sin la asistencia del Espíritu Santo, sin entrar en intimidad, es como estar, como decimos nosotros, en un cuarto a oscuras tratando de leer. Esto va a quedar en nada, pero cuando el Espíritu nos alumbra, cuando entramos en la intimidad, se prende la revelación. Wow. Entonces, abrir la Biblia en intimidad con Dios es lo que trae revelación y transformación. Nosotros acá en Misión somos muy intencionales. Todos los días tenemos horas de adoración, de intimidad con Dios, como tuvimos recién. Hoy tuvimos varios tiempos en todo este día así, y entre tiempos de intimidad abrimos la Biblia. La intimidad con el Espíritu Santo es como poner un foco de luz a la palabra de Dios. Me gusta decir esto, y espero que nadie lo malinterprete, o al menos déjenme llegar hasta el final, y después si quieren me apedrean, pero escuchen hasta el final este punto. Lo importante no es leer la Biblia, ahí todos los fariseos me apedrean, ¿no? Lo importante no es leer la Biblia, sino que el Espíritu Santo te enseñe la palabra. Quiero que entendamos esto. Los fariseos, leyendo la Biblia, crucificaron a Jesús. Leer la Biblia sin asistencia del Espíritu Santo puede ser algo muy peligroso. Ahora, cuando hay una relación con el Espíritu Santo, que Él te guía toda verdad, que Él te enseña todas las cosas. Y cuando vos lees tu Biblia desde la intimidad, esto es lo que dice el Salmo 51:6, David dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado a comprender sabiduría. En otras palabras, en una vida de secreto, de intimidad, de oración, de devoción, vos me estás enseñando la Biblia, ¿sí? Y creemos que ese combo, ahí lo tienen como una fórmula, ¿no? Biblia más intimidad, revelación, transformación y entendimiento. Escucha esto, vale más estudiar un versículo en intimidad con Dios que cientos de capítulos en la carne. Yo no sé si a ustedes les pasaba, o Maxi, a vos te pasaba, bueno, vos sos muy tremendo, no creo que te pase, pero a mí me pasaba esto, que yo a veces me ponía a leer páginas de la Biblia y era como pasar una revista, no me quedaba nada, me aburría, ¿sí? No le encontraba deleite, ¿sí? Y creía que el secreto era leer mucho, ¿sí? Y me fui dando cuenta que cuando Dios restaura tu intimidad con el Espíritu Santo, un solo versículo, con la sensibilidad y la asistencia del Espíritu Santo, puede transformar tu vida y te da un deleite que te hace adicto a la palabra de Dios. Yo me volví adicto a la palabra de Dios desde que lo hice desde la intimidad, desde una conversación con Dios. Por eso algo también importante, que anotes esto, que la Biblia es una conversación con Dios. Vos tenés que ver tu Biblia como un diálogo con Dios, más que leer un libro acerca de Dios, sino es como conversar con Dios, ¿no? Sí, y yo soy testigo de eso en primera persona. Yo nací en una iglesia, nací en una familia cristiana. Siempre fui de leer mucho la Biblia, me gustaba hacer planes, hasta he leído la Biblia en un año, leyendo como 3 capítulos por día para poder llegar. Pero en el 2016 me di cuenta que no conocía a la persona del Espíritu Santo. Wow. Y después de encontrarme con Él y empezar a volver a leer, decía, ¿esto siempre estuvo acá? Empezaba a leer libros que había leído, no sé, 34 veces en mi vida, pero de repente el Espíritu Santo venía y tal vez ya no leía más 3 capítulos por día, pero me quedaba una semana entera con un solo capítulo, escudriñando y el Espíritu revelando. Por eso sumergirnos en el estudio de la palabra con el Espíritu Santo cambia toda la ecuación. La Biblia es una conversación con Dios y Dios quiere que nos acerquemos de esta manera desde la intimidad, llenos del Espíritu Santo, y te vas a volver adicto a su palabra. Buenísimo.
Buenísimo. Queremos darte otra herramienta más. Número 2, no solamente nos acercamos a la Biblia en intimidad, sino que quiero que aprendas este principio. Queremos que aprendas esto. Necesitamos sumar verdades para encontrar la verdad. Miren lo que dice el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y por eso es clave que entendamos que la Biblia no son pasajes o libros o versículos separados que escribieron un montón de personas, sino que es un cuadro completo. Nos gusta decir esto como es un rompecabezas, que está compuesto por un montón de piezas, pero que forman una sola cosa. Por eso, sumar la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso es necesario entender eso, porque ahí está el riesgo de que a veces tomamos una pieza al rompecabezas y decimos, este es el cuadro completo. Y armamos todas las doctrinas de un solo versículo y nos olvidamos que eso va encastrado con un montón de otras verdades. Y es ahí cuando la suma de tus palabras forma la verdad. Amén. Yo lo diría también así, ¿no? No podés hallar la verdad si no sumás la palabra. Y esto es lo que Maxi decía, que no podemos hacer doctrina de un versículo. De hecho, la confusión viene ahí, cuando agarramos un versículo aislado de la narrativa bíblica y empezamos a hacer interpretaciones, cuando la palabra se puede hallar la verdad cuando se suma. Entonces, a ver, queremos darte herramientas prácticas hoy. Hablábamos con Maxi y oramos toda la semana para que esto sea práctico y se active en vos, hambre por la palabra y que descubras tesoros. Miren, podría haber un montón de consejos de hermenéutica, de cómo estudiar la palabra, cómo interpretarla, y todos son válidos. Nosotros queremos hablarte los que nos pusimos de acuerdo, que creemos que para nosotros han sido fundamentales para enamorarnos de la palabra y para adquirir sabiduría. Y de vuelta, yo creo que Dios está restaurando en tu vida un pozo de sabiduría que va a producir lo que dice el Salmo 1. Dice, el que se deleita en la palabra de Dios prospera en todo. Si vos encontrás deleite en la palabra de Dios, vas a prosperar en todas las áreas. Vas a prosperar en el ministerio, en el trabajo, en la familia, como papá, en cualquier área. Cuando vos aprendés a deleitarte en la palabra. Entonces estamos hablando 4 formas de deleitarnos en la palabra. La primera, estudiar desde la intimidad. Yo te quiero animar, y los queremos animar, a que ores al Espíritu. Espíritu Santo, enséñame la palabra. A que abras tu Biblia. A veces creemos, no sé, Maxi, si a vos te ha pasado, o yo lo he visto mucho, que creemos que si me paso... Hay gente que me dice, hace 30 años que leo el libro de Apocalipsis y no lo entiendo. Y lo que no entendemos es que la revelación no viene por acumular horas leyendo la Biblia, sino por acumular tiempos de quebranto e intimidad leyendo la Biblia. ¿Sí? Entonces hay cosas que si el Espíritu no te las revela, por más que leas y leas, no las vas a entender. Entonces cuando vos te acercás a la Biblia con un espíritu de quebranto, ¿sí? Yo con lágrimas en los ojos digo, Dios, háblame, revelame tu palabra. Soy un niño que necesito que su papá le explique. Y Dios ve esa actitud y el Espíritu Santo te trae revelación. ¿Sí? Por eso Dios sigue escondiendo sus tesoros de los sabios y los entendidos y los sigue revelando a los niños. Yo creo que la gente más sabia en los últimos tiempos, y te lo dice un director de seminario, no estoy hablando sin saber, la gente más sabia no van a ser los que tengan doctorado en divinidades porque pasaron toda su vida estudiando las Escrituras, van a ser los quebrantados, van a ser los humildes, van a ser los María de Betania, van a ser los íntimos, van a ser los adoradores, que con un corazón quebrantado y hambriento van a abrir cada día su Biblia. Y Dios esconde sus tesoros de los sabios y los entendidos y los revela a los que son como niños. Entonces, eso es número 1. Ahora lo que decía Maxi recién es clave. La suma de tu palabra es verdad. Por eso, nuestro consejo es que en vez de leer pasajes aislados, te recomendamos leer temas en la Biblia. ¿Sí? No sé, elegir un tema, ¿sí? Y mañana vamos a poner un montón de dinámicas para los que quieran crecer en sabiduría bíblica. Que elijas un tema, no sé, Israel en los últimos tiempos, la intimidad, la santidad, la sabiduría. Que elijas un tema y empieces a sumar palabra sobre ese tema
para alcanzar la verdad. ¿Sí? Elegir un tema y empezar a sumar palabras de ese tema para alcanzar la verdad. Esto te va a traer un entendimiento impresionante, ¿no? Hemos aprendido a levantar las manos en adoración, pero tenemos que aprender a abrir la Biblia en adoración. Tenemos que aprender a adorar no solo con las manos levantadas, sino con la Biblia abierta. Yo eso lo veo cada viernes acá en Betania, veo una generación de jóvenes, adultos, adolescentes, que están adorando con su Biblia abierta. Y eso, lo que vos decías, cantando la palabra, masticando versículos. Y creo que esa generación está creciendo en una sabiduría sin precedentes. Algo que queremos enseñarles sobre esto de sumar palabra para encontrar la verdad, y me gustaría que lo anotes, es que la Biblia no tiene contradicciones, la Biblia tiene tensiones. ¿Qué es una tensión? Una tensión son dos verdades que racionalmente parecen opuestas, pero espiritualmente son compatibles. O sea, la Biblia no tiene contradicciones. Cuando uno no aprende a sumar verdades y agarra un versículo y hace toda una doctrina de un solo versículo, ¿sí? Se produce división. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay tensiones. ¿Qué son tensiones? Digo de vuelta, son dos verdades, escuchen bien, que parecieran racionalmente, ahora voy a dar un ejemplo, pero dos verdades que parecieran racionalmente incompatibles o una contradicción, pero espiritualmente son compatibles y son una invitación a ir a profundidades de Dios. No sé, por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros cuando creemos, somos sellados con el Espíritu, pero también dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Sí? Son dos verdades que racionalmente está en mí o viene sobre mí. ¿Se acuerdan que Jesús sopló sobre sus discípulos? Dijo, reciban el Espíritu Santo. Y después les dijo, esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, racionalmente voy a decir, pero está en mí, lo recibí, lo tengo que esperar. Bueno, racionalmente parece una contradicción, pero espiritualmente es compatible. Esto vos tenés que acercar con fe y es una invitación a ir profundo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros para salvación, pero viene sobre nosotros para ministerio, para bendición de otros. Está en mí para mi beneficio, pero viene sobre mí para beneficio de otros. Entonces, las tensiones no las podemos analizar superficialmente, tenemos que ir en oración profundo. Otra tensión, ¿no? ¿El reino está o el reino viene? ¿Sí? Jesús dijo, cuando entren a un lugar, digan, el reino está entre vosotros. Y después Jesús dijo, cuando se dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que venga mi reino. Entonces, me explota la cabeza, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Está el reino o viene el reino? Tensión. Está y viene. Entonces, oh Señor, enséñame sobre esto. Racionalmente me cuesta entenderlo, pero en oración y descubro la profundidad, ¿sí? El reino está hoy y va creciendo hasta que el reino se va a manifestar plenamente en el regreso de Cristo, ¿sí? Y así podemos hablar de un montón de tensiones. ¿Cómo se gestan las divisiones? Cuando tiramos de un lado u otro de la tensión, ¿no? Están los que solo creen que el Espíritu Santo está en uno y no viene. Están los que solo creen que el Espíritu viene y no está. Están los que solo creen en el reino ahora. Están los que solo creen en el reino que viene. Pero cuando madura e integralmente aprendamos a administrar tensiones, vamos a descubrir la profundidad de la palabra de Dios, que es sabiduría, que nos va a traer madurez y nos va a traer una solidez para ser parte de los planes de Dios. Hoy dijiste una frase en la clase de Apocalipsis con los chicos del internado, dijiste, aprender a administrar las tensiones evita las divisiones. Eso nos va a cambiar todo. Amén. Anoten eso, ¿no? Cuando no aprendemos a administrar tensiones, generamos divisiones. ¿Sí? Dios va a levantar, ¿cuántos creen que Dios va a levantar una iglesia madura? Una iglesia integral. Una iglesia que no agarra un versículo y arma una doctrina, sino que la suma de su palabra es verdad. ¿Cuáles son todos los versículos que hablan sobre esto? Y voy a invertir el tiempo. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando hablamos de los últimos tiempos, les damos todo el material a la gente. 150 capítulos, no versículos, 150 capítulos hablan de los últimos tiempos. Y decimos, ¿vos querés entender la imagen de los últimos tiempos? No solo tenés que leer los 22 de Apocalipsis, hay 150 capítulos.
Y mucha gente dice, yo, no, Mariano, no tengo el tiempo para leer todo eso. Y yo le digo, ok, si vos no tenés el tiempo para leer todo lo que la Biblia habla sobre este tema, no vas a poder descubrir la verdad sobre este tema. Porque la suma de tu palabra es verdad. Y Dios está levantando una iglesia que tiene hambre por conocer la verdad, que nos libera, que nos empodera y que nos hace sabios. Amén. ¿Cuántos de esos hay en este lugar que tienen hambre por la verdad? Bien, vamos a ir al tercer consejo. ¿Qué nos puedes decir esto, Maxi, de escudriñar la palabra? Y si nos puedes mencionar los principios para escudriñar la palabra. Muy bien, queremos darle algunos principios, algunas herramientas para pasar de la superficialidad a lo profundo. Algunas herramientas que nos van a llevar a descubrir tesoros, porque algo que aprendimos también es que Dios esconde algunas cosas, no de nosotros, sino para nosotros. Es como la búsqueda del tesoro. Uno esconde cosas no para que nunca nadie lo encuentre, sino para que lo encuentre. Hay cosas que están disponibles para todos. Juan 3:16 está ahí para que lo entendamos, pero hay cosas que Dios guarda para los que tienen hambre. Los tesoros hay que buscarlos. Los tesoros hay que buscarlos. Hay cosas que Dios las guarda para los que tienen hambre. Y queremos darte algunas herramientas, algunos principios que te van a ayudar a no confundirte, porque la Biblia es sencilla. Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios que quiere que encontremos estos tesoros. Y el primer principio que queremos que puedas abrazar a la hora de restaurar la sabiduría en tu vida y tu relación con la palabra es que la Biblia explica la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Cuando encuentro un pasaje, cuando estoy leyendo, como decía, sobre un tema, tengo que ver que la Biblia ya habla de estas cosas, que la Biblia es un todo. Si entiendo lo que pasó en la historia, voy a poder entender lo que va a pasar. Todas las cosas que están descritas que van a pasar ya fueron profetizadas. Por eso, no sé, encontramos pasajes como Jesús una y otra vez se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Una y otra vez, 78 veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús se llama el Hijo del Hombre. Y podemos entender que la Biblia explica a qué se estaba refiriendo Jesús. La única vez que aparece esa palabra en el idioma que Jesús estaba hablando está en Daniel 7. Wow. Y estaba queriendo decir, yo soy el de Daniel 7, yo soy el que voy a venir en las nubes, el que va a recibir el reino. Y ligaba todo lo que estaba hablando Jesús a esa revelación. La Biblia explica la Biblia. Vemos en los últimos tiempos que alguien va a erigir una estatua y va a decir, el que no la adore va a morir. Lo vemos en el Imperio del Anticristo y lo vemos en la Biblia. Daniel, Nabucodonosor levantó una estatua y dijo, el que no la adore va a morir. La Biblia explica la Biblia y así una y otra vez vemos cuando sumamos la palabra, que fue el principio anterior, entendemos que la Biblia se encarga de explicarnos la Biblia. Bien, a veces cuando leemos un pasaje nos vamos rápido a YouTube o lo googleamos, ¿no? Y quiero animarte a esto. Gloria a Dios por Google y por mucha gente que nos ayuda, pero antes de preguntarle a Google sobre un versículo, preguntale a la Biblia. O sea, anda a fijarte, ¿hay otro versículo que hable sobre esto? Yo te aseguro que la Biblia tiene más sabiduría que Google. Algunos no lo van a poder creer, pero te aseguro que sí. Sí. Y en Google puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, ¿qué te está diciendo Maxi? Cuando encontrás un versículo, antes, para tratar de entenderlo, pregúntate, ¿hay algún otro lugar en la Biblia donde hable de esto? No sé, Apocalipsis 11, la séptima trompeta que va a ser el anuncio que los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Cristo. ¿Hay algún otro lugar en la Biblia donde hable que Dios va a venir como una trompeta, con voz de trompeta, al sonar de la última trompeta? Y vas a encontrar que hay un montón. Entonces, cuando vos usás la Biblia para explicar la Biblia, esto tiene más poder que Google, ¿sí? No sé, por ejemplo, dice la palabra que el anticristo, bueno, justo estamos hablando de los últimos tiempos, pero podemos aplicarlo a un montón de cosas, ¿no? Pero que el anticristo va, como decía Maxi, va a levantar una estatua. La Biblia ya habla de esto, sí, la Biblia habla de esto. Nabucodonosor lo hizo. O dice Apocalipsis 12 que hay una visión de una mujer que tiene 12 estrellas y la luna y el sol se postran. ¿Cómo interpreto esa visión? Bueno, en Génesis 37, José tuvo una visión, ¿sí?, sobre las 12 tribus de Israel que era igual a la de Apocalipsis 12. Entonces yo no necesito que nadie me dé una teoría rara de la mujer de Apocalipsis 12, porque la Biblia ya me lo explica, ¿sí? Entonces,
Si usás la Biblia para explicar la Biblia, te aseguro que te vas a acercar mucho más a la verdad. Esto no quiere decir que no puedes consultar a un maestro, que hay personas que te van a ayudar, pero empezá a usar la Biblia para descubrir tesoros. Porque es muy lindo cuando alguien te explica algo, pero cuando Dios te lo revela, porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, Dios tiene hambrientos. Y cuando Dios te lo revela, vos decís, ¡ah! Mirá lo que descubrí. Y te volvés adicto, ¿no? Te agarras deleite por la palabra de Dios. Bueno, otro de los principios. Otro principio es que la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Hay cosas que son simbólicas en la Biblia, que tienen como una alegoría y representan algo, y la Biblia se encarga de explicarlo. Dice, esto representa esto. Lo vemos mucho en Apocalipsis, habla de los candeleros, y le dice, los candeleros son las 7 iglesias. Dice lo que significa. Dice lo que significa. Y si no dice lo que significa, significa lo que dice. Esto es un principio muy importante porque la Biblia no está a nuestra libre interpretación. Imagínate, Marian, somos de tantas razas, culturas, en la historia han pasado tantas cosas. Si la Biblia estuviera a la libre interpretación de cada uno, las culturas, los idiomas, las formas de interpretar distintas dinámicas harían que cada uno pueda interpretar lo que quiera. Pero Jesús no es un Dios de confusión, Dios no es un Dios de confusión. Él nos habla clara y sencillamente. Él dice, este mensaje es para los niños. Por eso la Biblia significa lo que dice y dice lo que significa. Entonces, cuando no dice lo que significa, significa lo que dice. ¿Sí? Esa es la regla. ¿Sí? Vos probás a leer la Biblia así y no hay confusión. ¿Sí? Si dice que Dios convirtió el mar en sangre, significa lo que dice. No tenés que hacer una interpretación extraña, ¿sí? Porque si no significa lo que dice, dice lo que significa. Entonces, me encantó esto que dijiste, Maxi, ¿no? Porque la Biblia no fue inspirada para ser interpretada por medio de YouTube, de diccionarios bíblicos o de seminarios. Digo, gloria a Dios por todo eso. Yo soy un director de seminario, soy escritor, pero decir que sin eso no se puede entender la Biblia, diríamos, pobre la iglesia primitiva, ¿no? Que no tenían YouTube, no tenían seminarios bíblicos, pero tenían la llenura del Espíritu Santo. Entonces no dejes que nada reemplace la iglesia y la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que tenía la iglesia primitiva. Comunidad de fe, orden de Dios y llenura del Espíritu Santo. Y yo de vuelta, usá todo para complementar. Yo lo uso, puedes usar un diccionario bíblico, puedes escuchar a un maestro en YouTube, pero que el fundamento de tu fe, ¿sí?, lo encuentres en la palabra de Dios, no en lo que alguien dice. No fundamentes tu fe en lo que alguien dice, porque la Biblia no fue inspirada para eso. Y cuando la religión dijo que la Biblia era confusa y solo se podía interpretar así, se generó un caos terrible, ¿sí? Gracias a Dios, Dios nos restauró de esto y tenemos que caminar en esto, ¿sí? La tercera regla que tenemos... Una sola frase sí. quiero decir esto. Toda la Biblia es para toda la iglesia. Nos han dicho que hay algunos libros que solamente son para los que estudian en seminario, pero quiero decirte algo, toda la Biblia es para toda la iglesia. Wow. Toda la Biblia es para todos. Wow. Eso solo. Tercer principio que queremos darte es que la Biblia no es un libro histórico, sino un libro profético. Y queremos darte 3 herramientas para poder interpretar las profecías. Para poder interpretar los capítulos que hablan de Quiero los decir últimos algo tiempos. sobre eso, si esto está en Sí. 2 Pedro 1:19, lo tienen ahí, dice, tenemos también la palabra profética más segura, que es la Biblia, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de sus corazones, ¿no? Esto es tremendo, hasta que Cristo, que está en nosotros, salga y sea visto por todos. La Biblia es una palabra profética segura. La Biblia no es un libro histórico, es profético. Aún las historias son profecías. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que lo que pasó, como dice Eclesiastés, lo tienen ahí el versículo, lo que pasó nos prepara para lo que va a pasar. Aún las historias, vemos Éxodo, ¿no? Una historia, Moisés soltando juicios y liberando al pueblo, eso es una profecía de lo que va a pasar en los últimos tiempos, Dios soltando juicios y liberando al pueblo. Aún las historias son profecías que nos preparan para lo que viene. No te acerques a la Biblia como un libro de historia, porque lo que tenés acá es un libro profético. Te lo diría de esta manera, no domestiques este libro salvaje. ¿Sí? Deja que ruja, ¿sí?
Este es un libro profético que tiene poder, como ahora vamos a ver en el último punto. Entonces, 3 formas de interpretar las profecías. Buenísimo. Primero, entender que tienen un contexto, que fueron escritas en medio de momentos de la historia para personas específicas, en lugares específicos. Y, por ejemplo, palabras proféticas de Isaías, que son parte de estos capítulos que hablan de los últimos tiempos, tuvieron un significado para el pueblo de Israel en ese momento. Ese es lo primero, entender el contexto histórico donde ese pasaje está, cómo les sirvió a ellos para ese momento. Segundo, puedo usar esas palabras para mí hoy. No sé, por ejemplo, saldrán del desierto ríos de agua viva. Y yo puedo interpretar eso para que en mis desiertos de hoy que me toca atravesar, Dios va a hacer surgir ríos de agua viva y lo va a volver en un manantial. Pero tengo que entender que hay muchas de esas profecías van a tener su cumplimiento total en los últimos tiempos, cuando Jesús venga y en su procesión el desierto empieza a florecer, ríos de agua viva, va a abrir un camino donde no lo había, no ven que ya lo estoy haciendo, dice Isaías. Claro que lo puedo usar para mí hoy, pero en tercer lugar, estas palabras van a tener su cumplimiento en los últimos tiempos. Por eso te repaso. Primero, entender el contexto en el que se escribió. ¿Qué significado tuvo para ese momento? Segundo, claro que puedo hacer de eso algo que me bendiga hoy espiritualmente y darle una interpretación que me sirva para mí hoy. Pero tercero, tengo que entender que esto va a tener su cumplimiento total antes del regreso, en el regreso o después del regreso de Cristo. Y esto te desafiamos a que lo hagas con toda la Biblia, ¿sí? No solo con las profecías de los libros proféticos, con toda la Biblia. Mira, agarrar, no sé, mañana, Salmo 23. Lee el Salmo 23 y anotate al lado. Número 1. ¿Qué significó en su momento? Bueno, David era un pastorcito de ovejas y él entendía que las ovejas tenían que ser guiadas y eso tenía un contexto, ¿no? David, pastor, nada le faltará, aunque anden por el valle de la sombra de muerte, el pastor las protege. Contexto. Número 1, contexto. Número 2, ¿qué aplicación tiene para mi vida hoy? Que Dios es mi pastor, nada me falta. Aunque esté en medio de una pandemia, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infunden aliento. ¿Sí? Entonces, número 1, contexto. Número 2, aplicación para hoy. Y número 3, como es una profecía, aplicación para los últimos tiempos. Bueno, en el momento más oscuro, Dios se va a revelar como el pastor de sus ovejas, como el príncipe de los pastores. Aun cuando haya persecución en el mundo, no temeremos mal alguno. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida hasta el fin. Entonces miren, con el Salmo 23 te hiciste un banquete, y ese es bien conocido. Cada versículo, próbalo, háganme caso, o sea, prueben esto de agarrar un versículo y ver qué significaba en el contexto, qué aplicación tiene para mí hoy y qué sentido tiene para lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos. Y créeme que vas a crecer en mucha sabiduría, ¿sí? Y vas a prosperar mucho. Y cuando empieces a hacer esto, vas a descubrir tesoros que vas a decir, ¡ah! Yo quiero hacer esto más seguido. Y vas a ver menos series de Netflix y vas a abrir más la Biblia. Espero que nadie se me manifieste ahora que dije eso, ¿no? Pero vos acordate, cuando vos descubras el tesoro de la palabra y el poder de la palabra, te vas a tener mucha hambre por más. Bueno, estamos llegando al final. Ahí tienen todo el material, pero queremos hablar del último punto, que es el que más nos interesaba impartir. Así que creo que lo más importante es darle espíritu a la letra. Miren, quiero hablarles desde mi experiencia. Toda mi vida fui cristiano, pero no fue hasta que entendí que este libro estaba vivo. Que ahí, 2 Corintios 13 dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Yo antes de chocarme con este entendimiento, de acercarme a la Biblia como un libro que estaba vivo, luchaba con algunas cosas, tenía pecados que venían una través de mi vida, pero desde que me encontré con la vida de este libro, con la persona que es este libro, ya hay cosas que digo, ¿cómo me voy a permitir esto? Ya no tienen lugar en mi vida. Porque dice 1 Juan 3:3 que quien tiene esta esperanza, Cristo en nosotros es esperanza gloriosa. Los que se llenan de la palabra se llenan de Cristo y los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. Este libro está vivo. Y tenemos esto que dijiste vos, este libro es salvaje. Por eso
creo que entender esta dinámica de que este libro es tremendo y acercarse no a un libro, sino a una persona. Esta persona, Jesús es el verbo, es la palabra. Nos llenamos de Jesús y lo único que podemos esperar cuando nos llenamos de la palabra es gloria. Porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Wow. Yo quisiera que te vengas, Agus, si estás por ahí, porque algo que me impacta, que conocer la Biblia es conocer a Jesús, ¿sí? Él es la palabra, ¿sí? Y toda la palabra, ¿te acordás cuando Jesús va camino en Maús con aquellos dos? Dice que Él les empezó a decir todo lo que la palabra decía de ellos. ¿Y qué pasó? Les empezó a arder el corazón. Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos leía la palabra? Ahora, estos fariseos habían leído mucho la Biblia y no les ardía el corazón. De vuelta, te arde el corazón cuando Jesús te enseña la palabra, ¿sí? Y yo quiero animarlos a esto. Este es un libro sobrenatural, ¿sí? ¿Saben la autenticidad de la Biblia? Ahí lo tienen, se los dejamos los apuntes. La Biblia está escrita con un margen de 1500 años entre el primero que escribió y el último libro que se escribió. 1500 años de diferencia. Está escrita por 40 personas, son 66 libros, escuchen bien, escrito por 40 personas distintas, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas distintos, ¿sí? Y cuando alguien reunió todo, tiene una coincidencia perfecta, sobrenatural. Hermano, este libro está inspirado por Dios. Esto es sobrenatural. Esto es una de las evidencias más visibles de la existencia y la realidad de Dios. Y cuando te sumergís, te enamorás. Y dice Hebreos 4:12, ¿no? Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. Esto está vivo. Guarda que este libro es peligroso. Te transforma, te sana. Esto está vivo. Satanás no los quiso robar. Esto que tengo en la mano cambió mi genética, mi vida. Dice, miren lo que dice, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Saben que los tuétanos es donde está la genética, es la médula? Dice, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de tu ser y discierne los pensamientos, transforma los pensamientos y las intenciones. Y creo que una iglesia integral es una iglesia que ama la palabra. ¿Sí? Ser como Cristo es amar la palabra. ¿Qué hizo Cristo 30 años? Sus primeros 30 años estudió la palabra. Dice que él a los 12 años, él discutía con los maestros, ¿no? Mucha gente dice, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Buenísimo, sí, esos 3 años, sí, amar al prójimo, ya lo hablamos, predicar, claro que sí. Pero ¿qué hizo Cristo 30 años? Estudió la palabra. Y fue tan transformado. Por eso Cristo todo el tiempo usaba la palabra. Por eso cómo Él hacía arder el corazón y abría los ojos a través de la palabra. ¿Sí? Y queremos orar para que Dios restaure tu hambre por la palabra. Creo que es uno de los tesoros que la religión nos quiso robar. Pero el que se deleita día y noche. Me gustaría, Max, si puedas terminar hablando ahí del Salmo 1 o lo que sientas para cerrar. Queremos terminar orando este pasaje, más que cualquier otra cosa. El Salmo 1 dice que el que medita en la palabra de día y de noche va a ser como un árbol, plantado junto a corrientes de aguas. Y esto es muy grande porque las promesas que da son hermosas. Dice, su hoja no cae. La Biblia profetiza que vienen tormentas, vientos y lluvias sobre todos. Pero los que pongan su firmeza, sus raíces en este libro, que no es un libro muerto, sino que es una persona. Los que vayan a la fuente de agua viva que es Cristo, su hoja en medio de esta lluvia, estos vientos y estas tormentas no van a caer. No solamente sus hojas no van a caer, no deja de dar fruto en cada temporada. Yo quiero profetizar que si vos te mantenés meditando en este libro de día y de noche, tu fruto no va a faltar. Por tus frutos vas a ser conocido, tu fruto no va a faltar. Pero no solamente eso, en todo lo que emprendas vas a prosperar. Pero no en la prosperidad que este mundo, de cómo este mundo define prosperidad.
prosperidad según el cielo es estar lleno de Cristo, lleno de su revelación. Porque cuando estamos llenos de Cristo, lo único que nos queda esperar es ver gloria, su gloria. Todo lo que hace prospera. Dios te dice hoy, ama mi palabra, deleítate, encuentra deleite. No lo hagas por obligación, no lo hagas por culpa. Siento que el Espíritu te está diciendo, déjame enseñarte el deleite de mi palabra viva. Y todo lo que hagas va a prosperar. Yo quiero profetizar que tu familia va a prosperar, tu matrimonio, tus hijos. Miren, desde que nosotros descubrimos este tesoro y empezamos a ser intencionales, hemos visto este ministerio florecer, multiplicarse, nuestras vidas, ¿sí? Dios ha abierto las Escrituras por la intimidad, por el hambre. Y en esta iglesia integral que venimos hablando, hoy estamos en este punto importante, ¿sí? Crecer en sabiduría bíblica. Yo te pido ahora que orando le pidas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, incrementa mi hambre por la palabra. ¿Sabes qué? Para tener hambre de Dios tenés que dejar de comer de otras cosas. Quizás te has llenado con otras cosas, pero Dios te dice, yo he puesto en tus manos profecías vivas que cambian tu epigenética. Muchas de las luchas que estás perdiendo las vas a ganar por las armas que yo te he dado. Úsalas, úsalas. Comienza a orar la Biblia, comienza a leer las palabras. Mañana en Betania, ahí conectado desde tu casa, abre tu Biblia, pasa tiempo meditando, inquiriendo, escudriñando. Yo quiero profetizar, nosotros no tenemos ni plata ni oro. Hay muchas cosas que no tenemos, algunas Dios nos dio por gracia y una es esta, hambre por la palabra, espíritu de revelación y sabiduría. Tener hambre por la palabra es tener hambre de Cristo. Queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, queremos oír tu voz. Queremos oír tu voz.